Bien. Eh, Bien, comenzaremos. Este es un modelo de examen. Se los mandaré al grupo. Aquí está la hojita. No, esta hojita la tengo en físico ya. Es el examen final, ¿no? 2013, 2013. Aquí está. En este examen, por ejemplo, ha entrado todo. Se los voy a mandar al grupo. Un momentito, por favor. Ahora sí. Ya, sí, sí, se nota. Al menos aquí se nota. Ese vamos a resolver, el del 2013, son antiguitos, que los demás finales, no les voy a mentir, son más sencillos, ¿ya? Son más cortos, se podría decir. A ver, que lo estaba revisando, como les digo, era los más sencillos. Es que los otros finales, digamos, eran más tipo segundo parcial o tipo primer parcial, digamos, que solo entraba ciclo eh, o solo entraba efecto alturas, digamos, ¿no? Pero acá, digamos, este es el más completito. Y para que se den una idea de que puede entrar todo. ¿Ya? En este parcial, la primera parte era hacer un ciclo termodinámico. Bueno, perdón, era hacer combustión. Vamos a recordar un poco de combustión. Van a ver que en los tres parciales, en casi todos los parciales entra un poco de combustión, ¿ya? Eh, Acá nos dice es un motor que funciona con una mezcla de 50% de propano y 50% de butano. En volumen, ¿ya? Nos pide determinar el porcentaje de aire si el rack actual es de 12. También nos pide el porcentaje si el rack actual es de 10 y cuál será el análisis por volumen si trabaja con el rack actual de 10. Ya, esta es una de las, si se acuerdan cuando hicimos combustión, era una de las preguntas más complicadas, ¿no? Hemos dicho, ya que digamos allá el rack, la cantidad, la masa de los productos de combustión y el poder calorífico era, digamos, un ejercicio sencillo. Acá es un poquito más amplio. Bien, cuando nos dicen volumen, recordando, acá vamos a armarnos como una pequeña tabla. Cuando nos dice volumen y cuando nos dice masa, ¿ok? Si el dato, perdón, acá, ya, aquí volumen y aquí masa. Si el dato nos da en porcentaje, en masa directamente, obviamente lo van a hacer por análisis másico, ¿ya? Ahora, si les da en porcentaje por volumen, ustedes hacen análisis volumétrico, ¿ya? Acá es donde estaba viendo en algunas de sus prácticas igual. Había, por ejemplo, datos en kilogramos les daba y hicieron análisis en volumen. Ya de entrada está mal. O sea, ya esa pregunta está mal, así de simple. Vale muy poco porque es un error de concepto bastante grave, ¿ya? Así que cuando les dé los datos en kilogramos, gramos, les puede dar en libras también, aunque nunca he visto, eh, van a ser igual análisis básico. Si les da los datos en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, libras cúbicas también, ¿no? Pies cúbicos también puede darles. Ustedes hacen análisis volumétrico, ¿ya? Y nada con esto. ¿Y qué hemos dicho? Análisis volumétrico, perdón, es cuando introducimos todo dentro de la misma fórmula, ¿no? Dentro de la misma fórmula. Todo dentro de la misma fórmula. Si es análisis básico, hacemos, digamos, C3
H8O, luego C4, H10O, más el oxígeno, ¿no? Más el oxígeno. Nos armábamos nuestra tablita, si se acuerdan, ¿no? Y analizábamos elemento por elemento, que es lo que nos dice el análisis básico. Si mal recuerdo, hemos hecho creo este ejercicio, pero lo repasaremos de nuevo. Bien. Bien, lo primero que se hace es ¿cómo se llama? La igualación química. La igualación química consiste en obtener, ¿no? Estos valores de A, B, de modo de que acá en la mezcla tengamos cierta cantidad de kilogramos o de masa en realidad, que tiene que ser igual a la cantidad en masa de los productos de combustión, ¿ya? Es por eso que hacemos encontrar, ¿no? Estas incógnitas. Y para eso hemos dicho, vamos a utilizar el método algebraico, que consiste en utilizar, en armar nuestras incógnitas en función a los elementos de la ecuación. Aquí vamos a tener lo que es el carbón, ¿no? Igualamos los carbones, aquí son 0,5 por 3 más 0,5 por 4 igual a B carbones. Luego hacemos para el hidrógeno, que es el procedimiento que se sigue por si acaso. Es primero carbón, luego hidrógeno, si hubiera azufre, ¿no? Luego oxígeno y finalmente nitrógeno. Bien, luego... Ya, ahora sí. Después de esto, calculamos para el hidrógeno. Aquí vamos a tener 0,5 por 8 más 0,5 por 10. Y acá es donde tenemos hidrógeno, que sería C por 2. Bien. Esto en su momento lo hemos explicado más a detalle de dónde viene y por qué lo tomamos. Es también química, ¿no? Y oxígeno. Aquí tenemos 0,5 por un oxígeno, 0,5 por un oxígeno, más A por 2, a este de acá nada más, ¿no? A por 2 igual a B por 2 oxígenos, más C por un oxígeno. Y bueno, en este ejercicio no hay nitrógeno dentro del combustible, por lo que no es necesario hacer un análisis profundo para el nitrógeno. Directamente A pasaría a ser igual a D. Bien, con esto resolvemos este sistema de ecuación. Sí, obviamente vamos a tener, ¿no? Unos coeficientes. Y la forma de comprobar que está bien y que, como les dije en su momento igual, lo tienen que, yo al menos siempre lo compruebo, de que los kilogramos de la mezcla tienen que ser igual a los kilogramos de la masa. Esto también les mostré, sería bueno que los revisen, cómo hacer estos cálculos a mano, ¿no? Porque les dije, esto, hacerlo de esta forma, así como está, es excesivamente largo, ¿no? Así que les dije, ustedes lo van a hacer como les expliqué en su momento a mano, ¿ya? Así ganan tiempo en el examen. Pero bueno, en lo que hacemos es multiplicar los 0,5 mol por 3, que sería el 12. En este caso C es igual a 12 kilogramos sobre kilomol. Aquí también les expliqué, ¿no? Que tendría que ser kilomol, pero por cuestiones del MATLAB también les expliqué eso, ¿no? Por 3 átomos, ¿no? Y así van armando esto. Al final, pero sí o sí tiene que igualar. Tiene que igualar la cantidad de productos de combustión con la mezcla. La mezcla se refiere a combustible más aire. Una vez realizado esta parte, lo que hacemos es calcular el rack estequiométrico. Y en el rack estequiométrico no se olviden que es los kilogramos de aire sobre kilogramos de combustible. En otras palabras, vamos a dividir 721 sobre 67. Y les tiene que salir 10,76. Esto va a estar obviamente en kilogramos de aire sobre kilogramo de combustible. ¿Okay?
Y bien, nos dice para un rack actual de 12, ¿cuánto es el exceso? Esa es en realidad la pregunta, ¿no? Eso es lo que nos dice el inciso. Así que nos vamos a nuestra fórmula del rack actual que involucra el exceso. O el defecto, eso no lo sabemos todavía. En este caso despejamos este alfa. Y ya seguramente ustedes ya con la experiencia, como les dije, al final del semestre ustedes ya no van a tener que hacer un análisis amplio de esto. Así que tenemos acá que nos sale 1.16 y ya obviamente es 16% en exceso, ¿no? Pero si no nos ubican, pueden aplicar esta, esta formulita, ¿no? Alfa menos 100 y digo alfa menos 1 y obviamente les va a salir 0.16. Ya, y en porcentajes o pasaría a ser el 16%. Bien, para el rack actual, digo, para el inciso B, que nos pedía ya también para un rack actual de 10, aplicamos lo mismo. En este caso, 0.73. Como si ustedes ya se dan cuenta, directamente con este dato podemos saber que está en defecto, porque está por debajo de 1 y debe ser un 0.7% en defecto. Y es justamente lo que nos indica acá. Y les expliqué, ¿no? Que aplicando esta formulita, y si le sale negativo, va a estar en defecto, ¿no? Eso en su momento era para entrar un poco en ambiente, se puede decir. Ahora lo que nos pide es el análisis volumétrico con el rack actual de 10. Y cómo hacemos eso es utilizar ya nuestra fórmula, nuestra ecuación química. ¿Y qué es lo que se hace cuando hacemos el análisis volumétrico o hacer el análisis para el rack actual? También puede ser el caso que A lo vamos a mantener, A va a mantener el valor de hace rato y aquí le aplicamos este alfa, 0.93. Y al aplicar esto lo que estaríamos haciendo variar sería el oxígeno acá, ¿no? El oxígeno y el nitrógeno. Y como está en defecto, obviamente va a producir CO, monóxido de carbono. ¿Ya? Y por esa razón, al afectar o sea, cuando estamos introduciendo el monóxido de carbono, también afecta al carbón. Así que por esa razón, el carbón, el carbón va a ser el que va a ser afectado y el monóxido de carbono habría que averiguar su dato. Pero todo lo demás se va a mantener, ¿ya? Para resumir esta parte, para que no le haga mucho análisis, cuando les diga hacer en exceso, vamos a mantener el alfa, el A, todos los otros datos y solo vamos a afectar al CO2. Perdón, al CO2 tampoco afecta. Al que va a afectar va a ser al O2, ¿ya? Al oxígeno. Y cuando nos diga ¿cómo se dice? Cuando nos diga cuando está en defecto, cuando nos diga que está en defecto, el alfa se mantiene y todo lo demás, solo que aquí afecta en el CO2 y en el eh, monóxido de carbono. Esto se lo añade al final, ¿no? Bien, con eso hacemos lo mismo. Ya la igualación directamente va a ser para el carbón y el oxígeno. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Comprobamos de que esté igualado en nuestra reacción química. Una vez igualada nuestra reacción química, bueno, yo al menos considero que hemos hecho el análisis volumétrico. Porque luego no tendría sentido calcular otra cosa, ¿no? El rack ya lo tenemos, el rack para esta ecuación es este 10, ¿no? El rack para esta ecuación es 10. Ahora lo que ustedes pueden hallar tal vez es la cantidad en masa, pero es análisis volumétrico, así que nada de esto nos ayuda, digamos, ¿no? Yo al menos acá lo dejaría, ¿no? Bien, la segunda pregunta, ya se me perdió el perfil.
La segunda pregunta nos dice, para un motor Otto nuevo de 4 en línea, 4 pistones en línea, con las siguientes características: diámetro de pistón, la carrera, nos da el rendimiento efectivo, poder calorífico de la gasolina, la densidad, nos da la relación de compresión, nos pide considerar que va a trabajar a 4500 radianes sobre segundo, sobre minuto, con un exceso del 5%. Nos dice que la potencia efectiva, no, nos pide calcular la potencia efectiva en CVs y cuántos litros consume por hora. También nos pide calcular a 4000 metros o sobre el nivel del mar de la fórmula empírica y la diferencia de rendimiento volumétrico en altura y a nivel del mar. Si se dan cuenta, esto es algo que hemos hecho mucho tiempo, ¿no? Hemos resuelto harto de estos ejercicios, ¿no? Como hemos dicho, en este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que se hace? Nuestros datos, obtenemos todos nuestros datos, lo primero. Después, ¿qué es lo que nos pide el inciso A? Potencia, así que nos vamos a nuestra fórmula de la potencia. ¿Qué tenemos entre datos? Nos da el poder calorífico, la cilindrada no nos da, pero sí nos está dando diámetro de pistón, nos está dando carrera, así que podemos calcular. Las revoluciones nos da, rendimiento volumétrico se calcula, rendimiento efectivo nos da, la densidad del aire se calcula, vamos a poner C de calcular, el rack, el rack no nos está dando, ¿no? El rack no nos da, pero nos dice que es gasolina. Y si nos dice que es gasolina, podemos asumir que el rack es igual a 15. Aunque este problema de asumirse los datos ya no, al menos en los dos anteriores exámenes ya no he visto que hay que asumirse nada, ¿no? O sea, en los últimos dos finales, les digo, no he visto que hay que asumirse nada. Luego el exceso nos dice que está en exceso del 5% y el número de tiempos, un motor Otto de 4 en línea, no nos da, ¿no? El número de tiempos acá. Pero como les digo, si no les da tiempos, ustedes consideran directamente 2, ¿ok? Directamente 2. O sea, para 4 tiempos, en otras palabras. Si no les da el número de tiempos. Con respecto al número de tiempos, el INGE es bastante explícito. Cuando es 2 tiempos, le va a poner siempre 2 tiempos, porque sabe que es importante, ¿no? Bien. Tampoco les da las condiciones a nivel del mar, ¿no? Y como les dije, si no les da, ustedes asumen un bar y 20 grados centígrados. Y bueno, este es mi dato que necesitamos. Calculamos la cilindrada, obviamente ya sabemos cómo calcular, no es necesario hacerlo a detalle. La densidad del aire se calcula, ¿no? Con la presión sobre la temperatura por el coeficiente constante de los gases. Y esto no se olviden, tiene que entrar en pascales, ¿ya? En pascales, para que le salga en kilogramo sobre metro cúbico. Bien, calculamos el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico para nivel del mar va a ser la presión, la temperatura del aire sobre la temperatura del aire más el delta, más el incremento de calor y ya sabemos la fórmula, ¿no? Acá, haciendo una rememoranza, si no les da longitud de biela, área de la válvula de admisión o los datos que influyen en ella, que serían diámetro de la válvula de admisión, la luz o recorrido de la válvula de admisión y el ángulo de asentamiento. Bien. Si no les da estos datos, directamente pasamos a asumirnos estas cantidades, ¿ya? Si no les da estos datos, especialmente esto de la longitud de biela. Si no tienen longitud de biela, no podrían hacer el otro tipo de ejercicio, si se dan cuenta. Más que tengan la relación radio de cigüeñal-biela, ¿no? Pero es raro eso, ¿no? Así que si no tienen longitud de biela o no tienen, digamos, peor todavía, digamos, pueden tener longitud de biela y no tienen ninguno de estos, si se dan cuenta no se puede calcular directamente, porque si se acuerdan, para la velocidad de la válvula de admisión,
sí o sí necesitamos calcular, ¿no? La velocidad máxima del pistón, que está en función de la longitud de vía, la que no se podría calcular, el área del pistón sobre el área, perdón, el área de la válvula de admisión. Y si no tienen esto, obviamente no se puede hacer, ¿no? Así que ustedes, si no tienen esos datos, le van por este camino, ¿ya? Pero si tienen y le van por este camino, ya está mal también eso, por si acaso. Bien, hacemos lo de siempre. En este caso nos decía, es un motor nuevo. Acá está acá está, ¿no? Motor nuevo de 4 tiempos. Creo que hemos hecho este ejercicio, no me acuerdo muy bien. Bueno, el detalle es que cuando les dice nuevo, para la presión de admisión toman el extremo derecho y para los gases residuales el extremo izquierdo. Y directamente 0 grados Kelvin, digamos, ¿no? Siendo más estrictos, ¿no? Yo les dije, pueden tomarlo 10 porque al final, en la realidad, jamás va a haber 0 de incremento de calor, ¿no? Bien, con eso ya sabemos calcular toda esta parte, calculamos el rendimiento volumétrico y ya tenemos todo en realidad y calculamos la potencia. Y bueno, acá la potencia nos decía en CVs. Esto lo modificaremos. La potencia efectiva. Ahora esto era HP, pero no era HP. MHP, sino. Ahí está. Ese es. ¿Ya? Son 87 CVs para el MATCAT. Por si no sabían, CVs es esto. ¿Ya? Porque si le ponen CVs no las va a reconocer el MATCAT. Bien. Luego nos pedía ya el consumo de combustible, que ya hemos hecho harto de eso. Y se ubican, por lo que he ido viendo sus prácticas. Aunque no he revisado, pero he ido viendo ahí. Bueno, esta parte tampoco es difícil, ¿no? Despejar de la fórmula de la masa del consumo másico de combustible. Tenemos la potencia, rendimiento efectivo y poder calorífico. Esto les va a salir, no se olviden, en kilogramos sobre segundo. Esto ya está convertido. Y con este dato directamente aplicamos a la densidad. O sea, le dividimos por la densidad y vamos a tener el consumo de combustible en litros sobre hora. Bien, para 4000 metros sobre el nivel del mar, calcular la potencia. Creo que nos decía calcular la potencia. No, no hay que usar la fórmula empírica, ¿ya? Y como les dije, en algún momento solo van a utilizar la fórmula empírica si les dice que tienen que calcular de forma aproximada o de fórmula empírica o de forma empírica, ¿ya? En esos dos casos, ustedes van a utilizar recién la fórmula empírica. Si no dice nada de eso, hay que tomarnos, digamos, la molestia de calcular otra vez la presión de admisión, la residual y todo eso, ¿ya? Bien, una vez que sabemos que hay que calcular en altura, lo que les dije, si les dice altura, lo primero que tienen que calcular son las condiciones del aire en ese lugar. Así que eso es lo que hacemos, aplicamos nuestra fórmula, que bueno, esto les dije es un bar directamente y esto de acá son 20 grados, que bueno, en este caso obviamente coinciden, ¿no? Pero puede variar obviamente la presión 0 y la temperatura 0 que nos da. Puede variar, ¿no? Puede darles, digamos, 1,05 bar y, digamos, 15 grados, ¿no? Esto lo van a utilizar para sus fórmulas de la densidad del aire, de la presión de admisión y todo eso. Pero en efecto altura, esto va a seguir siendo un bar y esto 20 grados centígrados, ¿ok? Eso ya hemos explicado en su momento, pero la idea de resolver los finales es recordar todo, ¿no? Justamente. Así que ya tenemos la presión, la temperatura y calculamos nuevamente la densidad del aire. Y nuevamente aplicamos el rendimiento volumétrico. Ya sabemos cómo hacer, simplemente que en este caso ya no va a ser P sub 0, sino P sub H, que estamos utilizando las condiciones del aire en altura.
Bien, luego para la presión de los gases residuales igual, utilizamos el P sub H y bueno, el incremento de calor no cambia, ¿no? Y calculamos este rendimiento volumétrico. Que a ver, hay que comprobar. B0 debe ser B nomás. ¿En qué hemos guardado? Qué raro. ¿Cuánto es? 87,33%, ¿no? Y en altura es 87,33 igual. Así que, sí, como les dije, el rendimiento volumétrico no tiene que cambiar casi nada. Como les dije, máximo un 1% y en el peor de los casos, tal vez un poquito más. Pero si ya pasa del 3, 4%, ya algo está mal, ¿no? Hay que revisar. Pero el rendimiento volumétrico no tiene que variar casi nada. Y bueno, calculamos nuevamente la potencia. Y a los demás es más sencillo, ¿no? Calcular la caída de bueno, el consumo de combustible, ya hemos dicho cómo calcular. Y la variación de rendimiento volumétrico. En realidad, la fórmula, porque varios me han preguntado cómo es que esto puede calcular la variación, es una regla de 3, ya en otras palabras, es una regla de 3. Porque, digamos, vamos a tener 80 kilovatios, digamos, ¿ya? Si 80 kilovatios es el 100%, acá nuestro Y le vamos a llamar, ¿cuánto porcentaje X va a ser? Y este Y siempre va a ser la potencia perdida o adquirida también puede ser, ¿no? Porque si ponemos un intercooler, digamos, vamos a aumentar potencia, ¿ya? Así que este Y va a ser el incremento o la pérdida, de modo que vamos a tener que sumar o perder potencia, ¿ok? Y si se dan cuenta, pero en este caso la variación de rendimiento volumétrico es nulo. No hay variación de rendimiento volumétrico. Bien, ahora la tercera pregunta era un ciclo termodinámico. La cuarta, por ejemplo, ya es una pregunta teórica, ¿no? Y van a entrar seguramente preguntas teóricas. Pero en este caso, hasta el tercero era nomás ejercicio. En este caso nos dice un motor diésel tiene una relación de 20 si el volumen al final de la inyección es 10% del volumen desplazado, determina el rendimiento térmico, el trabajo neto del ciclo y la temperatura final de la expansión. Nos pide considerar el coeficiente 1.4, el calor específico a presión constante. Nos dice que la cámara de combustión es 90 centímetros cúbicos y nos está dando las condiciones ambientales. Ya. Acá si se dan cuenta es más sencillo porque no hay que calcular mucho porque ya nos está dando una relación para el volumen de inyección, que hemos dicho que el volumen de inyección es B2 más B3, ¿no? Bien. En ciclos, ¿qué hacíamos? En ciclos lo que nosotros sabíamos hacer es ir punto por punto, punto por punto, punto 0, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Ya, dependiendo de lo que nos pide. Si nos pide calor añadido, solo tenemos que llegar hasta el punto 3. O si nos pide, digamos, el rendimiento, ¿cómo se dice? Rendimiento térmico, ustedes solo tienen que hallar, digamos, hasta el punto 3 y de ahí ustedes pueden ya hallar lo que es el RCO y el ERK, que casi siempre va a ser dato. Y con estos datos ustedes ya pueden hallar rendimiento térmico, no es necesario resolver todo el ciclo. Depende por eso, como nos pide. Si les pide calcular los puntos de la gráfica, obviamente hay que calcular todo. Bien. Ahora, una cosa, alguna vez me preguntaron, ¿no?
En su examen también creo que no entró un ciclo, pero alguna vez me preguntaron, ¿no? La pregunta dice, ¿no? Calcular los puntos de la gráfica PBT, ¿no? Y muchos dicen, ah, sí, entonces, ¿cómo graficar la gráfica del diésel o del diésel o hay que calcular otra gráfica o así? Nada, no, eso no van a hacer, ya no es necesario. Ustedes tienen que hallar la presión en el punto uno, en el punto 2, en el punto 3 y el punto 4. El volumen, si es que aplica, porque si se acuerdan, si no tenemos volúmenes, digamos, si tenemos relaciones, no vamos a poder calcular volúmenes, pero si les da algún volumen, obviamente se puede calcular los demás volúmenes, así que hayan el volumen uno, 2, 3 y 4. Y la temperatura igual, uno, 2, 3, 4. No es necesario graficarlo, ya no es necesario graficarlo siempre y haciendo una gráfica bien precisa ni nada. Ustedes hallan estos puntos y ya con eso es suficiente, digamos. Obviamente ya han cumplido con todo, ¿no? Ahora en el proceso de AA1, ¿no? Que es de admisión, obviamente la presión 1 va a ser a las presiones ambientales, que va a ser 0,99 bar. Esto en realidad es un bar, ¿ya? Este dato que nos sabe dar, 1,013 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es un bar redondeando, ¿ya? Y bueno, en la temperatura de admisión, bar y grados Kelvin. Luego el proceso de 1 a 2, que es proceso de compresión. En el proceso de compresión, ya sabemos cómo aplicar, es la presión 1 por la relación de compresión elevado al coeficiente. Con esto hallamos la presión 2, la temperatura 2, y en este caso nos da el volumen 2. El volumen 2, si se ubican, es el volumen de la cámara de combustión. Okay. Ahora en el punto 3. En el punto 3 del proceso de 2 a 3 es calor añadido, y aparte sabemos que es a presión constante, así que la presión 2 es igual a la presión 3. Ya tenemos presión 3. Nos falta temperatura 3 y volumen 3. El volumen 3 lo vamos a hallar de esta manera. Ahorita lo que nos falta es este volumen desplazado, pero para hallar volúmenes tenemos el volumen de la cámara de combustión y la relación de compresión, que es 8 o algo, ¿no? 8, no, 20, ¿no? Para este ejercicio, 20, me estoy confundiendo con el otro. 20. En este caso, despejamos, de esta fórmula tenemos volumen de la cámara de combustión y tenemos relación de compresión, así que despejamos el volumen desplazado. Del volumen desplazado, obviamente, reemplazando datos, vamos a calcular. Y ya tenemos. Y entonces calculamos el volumen de inyección. Como les dije, el volumen de inyección también es la suma del volumen 3, este volumen 3, más el volumen 2. ¿Ok? Ese sería el volumen. Perdón, el volumen 3 es el volumen de inyección, este es el volumen de inyección. ¿Ya? Este es el volumen de la cámara de combustión. El volumen 3 es el volumen de inyección más el volumen de la cámara de combustión. ¿Ok? Bien. Con esta aclaración, aquí está. Sí, aquí está lo que les decía. El volumen 3 es igual al volumen de la cámara de combustión más el volumen de inyección. Y este es el volumen 3. Y ya con volumen 3, en realidad, les soy honesto, ya se puede calcular casi cualquier cosa, ¿no? Calculamos el RCO. Y con este dato ya, un cachito, esto no me está gustando, esto está muy desplazado. Ya. Ahora sí. Ya. Bien, calculamos el RCO, la relación de expansión también, que nos va a servir para calcular los demás puntos, ¿no? Y con esto calculamos el punto 3. Y ya tenemos temperatura 2, temperatura 3. Y finalmente podemos calcular el calor añadido, que va a ser en este caso sobre kilogramos de aire, ¿no? Perdón, kilogramos de mezcla.
Bien, como nos pide el rendimiento volumétrico, directamente calculamos de acá. El rendimiento térmico. El trabajo neto, les dije, no es necesario calcular todo el ciclo, de acá pueden calcular. El rendimiento, el trabajo neto, despeja. Allá en el trabajo neto. Y no hay que olvidarnos que el calor añadido es al trabajo neto más el calor rechazado. Esto es por máquinas térmicas, ¿no? Si se acuerdan. Es una máquina térmica. A esto va a entrar un calor. Esto se va a ir en trabajo y lo demás se va en calor rechazado, ¿no? Calor rechazado, este se va en trabajo y este calor añadido. Eso no hay que olvidar, ¿ya? Así que tenemos el trabajo, perdón, el calor rechazado. Y con estos datos ya podemos calcular lo que es las temperaturas y las presiones. Que bueno, se podía hacer del otro lado, desde la otra parte. Aquí está la temperatura a la salida del escape. Acá está por otro lado, que varía un poquito ya. Aquí sale 60 y aquí sale 41. Esto, sí, no sé por qué creo que por este lado está un poco mal, ¿ya? Pero de esta forma había que hacerlo, ¿ok? Esa era la forma más adecuada. Y eso sería el examen. Por si acaso, cualquier rato se va a cortar, así que entran nomás al mismo link. Nos falta resolver todavía 2 exámenes ya. Lo vamos a hacer más rápido. Aquí estamos recordando un poco sobre otros conceptos, ¿no? Así que si tienen dudas, ustedes también la van a ir haciendo y yo les contesto nomás. Es bueno que aclaren en este momento sus dudas, ¿no? Porque ya mañana es complicado. Es que muchos también me hablan, así que